Se desarrolló una vigorosa teología de la liberación negra en la lucha contra el apartheid, entonces, es decir, la separación de clases. También en Sudáfrica se dio esta corriente teológica, pero se le llama teología de la liberación negra. Luego dice, según Gustavo Gutiérrez, que si se acuerdan quién es Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Uno de los padres de la teología de la liberación, que actualmente todavía vive, y es el más moderado representante de la teología de la liberación. Dice, según Gustavo Gutiérrez, en las diferentes confesiones cristianas surgieron reflexiones que asumieron la óptica liberadora inspirada en el mensaje del reino de Dios, por el impulso que provocan las realidades de opresión, frente a las cuales la conciencia cristiana propone la radicalidad del Evangelio. Él así dice, ¿verdad? Es que varias religiones, tanto protestantes como católicos, nos vimos orillados a este tipo de reflexión porque estábamos viviendo en carne propia esta realidad de opresión, y dice, frente a las cuales la conciencia propone la radicalidad del Evangelio. Teoría de la dependencia y pedagogía del oprimido, dice. El subdesarrollo es una situación estructural causada por una organización injusta y desigual del sistema económico mundial, en beneficio de los países poderosos ubicados en el centro y en perjuicio de las naciones dependientes ubicadas en la periferia. Esta es la teoría de la dependencia. ¿Es el mismo documento que estamos viendo? Esto es como un estudio que se hizo sobre la teología de la liberación. ¿Sí? No, todavía no. Gustavo Gutiérrez después publica en su conferencia en Chimbote. Esta fue una conferencia que dio en Chimbote, es un pueblo de allá de Perú, en 1964. A partir de esa conferencia es cuando se desata también la teología de la liberación. Dice, su discurso se titula así, Hacia una teología de la liberación. También Gustavo Gutiérrez en 1971 escribe su libro Teología de la Liberación, Perspectivas. En 1969 en Argentina, Lucio Gera y también Rafael Tello y Justino O'Farrell son los fundadores de la teología del pueblo. Así se llama esa corriente teológica, la teología del pueblo, y de la que está empapada el Papa Francisco, y él es también un seguidor y promotor de la teología del pueblo, fundada pues por estos tres sacerdotes, Lucio Gera, Rafael Tello y Justino O'Farrell. Dice, influiría, miren, aquí está lo que les estoy diciendo, esta teología influiría fuertemente en el padre Jorge Bergoglio. En 1970, Rubén Alves, ¿se acuerdan quién fue? El ex pastor protestante, Rubén Alves, en Montevideo, en español escribe religión, opio o instrumento de liberación. Religión, opio o instrumento de liberación. Luego dice, prologado por uno de los grandes pensadores protestantes, el argentino José Miguel Bonino, quien ya en 1967 había abierto la puerta del ecumenismo con su libro Concilio Abierto, una interpretación protestante del Concilio Vaticano II. Él dio este acercamiento hacia la Iglesia Católica con este escrito, Concilio Abierto, una interpretación protestante del Concilio Vaticano II. Luego dice, en 1971 el mexicano Porfirio Miranda publica su libro Marx y la Biblia. Como ven, aquí sí está más impregnado el marxismo. Y en Chile un grupo de laicos y religiosos crean Cristianos por el Socialismo. Esto también era otra desviación, Cristianos por el Socialismo. CPS, Cristianos por el Socialismo. Luego llega la Declaración de los 80. Es una declaración que hace debido a los 80 sacerdotes que lo firman. También es un pacto que hacen 80 sacerdotes a favor de esta teología. Luego viene de 1972 a 1979. Ya aquí tendrían unos 8 años. De 1972 a 1979. Se da el encuentro del Escorial.
con teólogos latinoamericanos que estaban empezando a dar forma a la teología de la liberación. Se da este encuentro. Luego dice, Fe cristiana y cambio social en América Latina, encuentro del Escorial. Este fue el documento conclusivo. Luego dice, también en 1972, Leonardo Boff asume la dirección de la revista eclesiástica brasileña Red, conformándola como uno de los principales medios de difusión de la teología de la liberación. Luego aquí viene una pequeña foto del padre Ernesto Cardenal. Dice ahí, el padre Ernesto Cardenal fue uno de los sacerdotes que integraron el primer gobierno de la revolución sandinista en Nicaragua y uno de los referentes de la teología de la liberación. Escribió el Evangelio de Solentine en 1983 y protagonizó un fuerte enfrentamiento con el Papa Juan Pablo II. El 12 de marzo de 1977 fue asesinado en El Salvador el padre jesuita Rutilio Grande. Este padre jesuita era muy cercano y muy amigo del cardenal Romero. Y el cardenal Romero, que era partidario de la teología de la liberación, pero también muy cauteloso, a principios, él, por órdenes del Papa Juan Pablo II, cuando lo vio acá en Puebla, le dijo, pues haz algo y apaga un poco esas corrientes desviadas y desviadoras de los fieles católicos. Y el cardenal Romero, obediente, como todo buen cristiano, hizo caso a ese mandato, pero después, cuando es asesinado el padre Rutilio Grande, el cardenal Romero no se tienta el corazón y arremete contra el gobierno que oprimía en aquel entonces a El Salvador, y por eso es asesinado después también. Dice, el 12 de marzo del 77 es asesinado en El Salvador el padre jesuita Rutilio Grande. Y el padre Rutilio Grande, hay una frase que se quedó como lapidaria en el sermón de Apopa, yo creo una misa que él dio, y en ese sermón, y dice: queridos hermanos y amigas, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras, porque en El Salvador estaban viviendo una dictadura terrible en donde la religión era relegada a un lado, y porque les interesaba pues tener oprimido a todo el pueblo, y su enemigo pues era la Iglesia Católica, que estaba en defensa de esos oprimidos. Y por eso dice: pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. En marzo del 79 se realizó en Puebla la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, como ya vimos. Dice, el documento de Puebla recoge los aportes provenientes de la teología de la liberación, como la opción preferencial por los pobres. Y de hecho en este documento de Puebla, la palabra pueblo se usa 368 veces. Y la palabra liberación se utiliza 76 veces, para que se fijen la importancia que le dieron a esta corriente teológica. Luego dice, Clodovis Boff, que es hermano de Leonardo Boff, dijo que si para la iglesia latinoamericana, si para la iglesia latinoamericana Medellín fue un bautismo, Puebla es una confirmación. Porque en Medellín, se acuerdan que ya se había utilizado mucho la corriente de la teología de la liberación, y en Puebla también, a pesar de la influencia del Papa Juan Pablo II y los teólogos europeos. Dice, si para la iglesia latinoamericana Medellín fue un bautismo, Puebla es una confirmación. Es decir, la iglesia latinoamericana también piensa y también tiene algo que ofrecer, no solamente los teólogos europeos. Y fue en ese momento también como cuando les dije que los teólogos europeos temblaron ante la gran capacidad del clero latinoamericano para reflexionar y para crear teología también. Entonces, si Medellín fue un bautismo, Puebla es una